Esta obra transformadora de la sociedad es el fruto de un proceso histórico de lucha, con actores y sujetos sociales concretos. No obedece al capricho o voluntad de persona alguna, sino que es fruto de la necesidad y de la voluntad de un pueblo. Se trata de una obra democrática y revolucionaria que se ha ganado un sitio respetable en la historia, que se ha ganado el derecho a existir, a desarrollarse y avanzar. Y frente a este derecho de un pueblo, bien vale la pena defenderlo y seguir adelante. Al hacer este recuento de la historia reciente del país, encontramos una destacada participación y aporte de la intelectualidad, artistas, trabajadoras y trabajadores del arte y la cultura al proceso de cambios. Encontramos también diversas expresiones culturales que florecieron en los sectores populares, en la medida en que fueron cambiando los contextos. Tenemos así, por ejemplo, al grupo de intelectuales conocido como la generación comprometida, quienes desafiaron a su tiempo y nos entregaron un valioso trabajo creador que hoy forma parte del acervo y patrimonio cultural del país. Algunos de ellos, de la generación comprometida, fueron víctimas de la dictadura. Otros, como Roque Dalton, del asesinato infame por sus mismos compañeros, o como lo calificara Eduardo Galeano, de estupidez, cuando en El Salvador Eduardo Galeano recibió el doctorado honoris causa que le entregó la Universidad de El Salvador. ¡Cuánta estupidez! Recuerdo que exclamó Eduardo Galeano en aquel momento, refiriéndose al asesinato de Roque Dalton. Pero hay otros también de esta generación comprometida que tenemos el honor de tenerlos aún con vida. Y qué decir también del movimiento de la cultura popular, el MCP, que agrupó a numerosos artistas, quienes desde una posición militante desplegaron un impresionante ejercicio creativo y de producción artística junto al movimiento popular, y cuyos ecos siguen presentes en el momento actual en las vidas de numerosas personas y de numerosas colectividades. Igualmente podemos destacar el papel de la Asociación de Trabajadores del Arte y la Cultura, ASTAC, de círculos literarios y de una larga lista de grupos, colectivos y personalidades del mundo artístico y académico que han ejercido una labor creativa, en muchos casos, en resistencia ante los embates de la dictadura en tiempos de la guerra, o en resistencia ante los embates del neoliberalismo en tiempos de posguerra, o ante la falta de efectivas políticas públicas en materia de cultura por parte del Estado. También se destaca en la década de 1980, en plena guerra civil, la producción cinematográfica salvadoreña. Quizás es en este periodo cuando se dio la mayor producción realizada en la historia del cine en El Salvador. De igual manera, la construcción de estaciones de radio en las zonas de guerra, Radio Farabundo Martí y Radio Venceremos, son testimonio de ello. Y a estos se suma el desarrollo de diversas formas de comunicación popular que en suma involucraron a numerosos artistas, guionistas, productores, escritores, poetas, artistas plásticos, teatreros, en fin, creadores que aportaron su energía creativa tanto en nuestro país como fuera de nuestra frontera, como viva expresión de la relación que podríamos decir que existe entre cultura y cambio social. En este orden de ideas, siguiendo la relación cultura y cambio social, quiero destacar lo que a mi juicio constituye una de las expresiones culturales más profundas por su alcance social. Me refiero a la experiencia de los poderes populares locales en las zonas controladas por la guerrilla y a la experiencia de las comunidades que durante la guerra vivieron el desplazamiento, el refugio
el retorno y la repoblación en sus lugares de origen, insisto, aún en medio de la guerra. En un complejo entramado de relaciones sociales, políticas, culturales y de producción, en estas comunidades florecieron valores como el de la organización, la solidaridad y la lucha, yo diría con un nivel inigualable de compromiso, pues era la vida misma en toda la extensión de la palabra la que estaba en juego. Y en ese marco florecieron expresiones de arte popular propias de las comunidades, en la música, en la poesía, teatro, danza, pintura. De esta experiencia provienen, por ejemplo, los grupos Torovoces de Morazán, los Norteñitos de Chalatenango, Don Tito y el grupo San Isidro de Cabañas, los Farabundos de Guazapa y Cinquera, entre otros más. Y lo más importante, dichas comunidades forjaron procesos de resignificación que calaron en la cultura, adoptando prácticas, formas de vida y de celebración propias de sus conquistas como comunidad. Un ejemplo de ello es la manera de recordar y honrar a los caídos en la lucha, dando un minuto de aplausos en lugar de un minuto de silencio, como se acostumbraba en otros tiempos. También está la celebración del retorno a sus lugares de origen en las comunidades que fueron desplazadas como el día más importante del año y no las fiestas patronales como es en el resto del país, adoptando un elemento propio de su historia y de sus vidas como lo más significativo. Otro ejemplo son los museos creados en muchas comunidades con los cuales buscan preservar su historia antes, durante y después de la guerra. Sin duda alguna tenemos en nuestra propia experiencia de lucha como pueblo un caudal de aprendizajes que debemos saber reconocer para proyectar al futuro, con la visión de que el arte y la cultura lleguen a ser patrimonio del pueblo y que así como queremos una vida mejor en el plano material, la procuremos también en lo espiritual y en lo cultural. Que los bienes culturales lleguen al pueblo, que las y los creadores produzcan para el pueblo y que a la vez el pueblo pueda elevar su nivel cultural y así se acerque también a los creadores. Sin duda los retos son enormes, las amenazas también, pero tenemos invaluables fortalezas y oportunidades que podemos y debemos saber aprovechar con sentido de urgencia para articularnos movimiento político y movimiento cultural en un solo proyecto por la defensa de los logros y para profundizarla. Al respecto, Mario Vargas Llosa, en su reciente obra La civilización del espectáculo, nos advierte con una extraordinaria brillantez acerca de la creciente banalización del arte y la literatura, acerca del triunfo del amarillismo en la prensa y la frivolidad de la política, como síntomas de un mal mayor que aqueja a la sociedad contemporánea, como es la suicida idea de que el único fin de la vida es pasársela bien. Al respecto, plantea Mario Vargas Llosa que en la civilización del espectáculo, cito, abro comillas, la literatura laic, como el cine laic y el arte laic, da la impresión cómoda al lector y al espectador de ser culto, revolucionario, moderno y de estar a la vanguardia con el mínimo esfuerzo intelectual. De ese modo, esa cultura que se pretende avanzada y rupturista, en verdad propaga el conformismo a través de sus manifestaciones peores, la complacencia y la autosatisfacción. Cierro cita de Mario Vargas Llosa. Sostiene también que otra característica es el empobrecimiento de las ideas como fuerza motora de la vida cultural. Y sentencia que la civilización del espectáculo es cruel, pues los espectadores no tienen memoria y por esto tampoco tienen remordimiento ni verdadera conciencia.